El caso de la masacre de Camargo en Tamaulipas, México, es cada vez más hermético y los datos de la investigación únicamente los está manejando de manera oficial la Fiscalía Estatal de México. Aunque ayer autoridades guatemaltecas indicaron que ya tenían el registro de la primer guatemalteca migrante identificada plenamente mediante un proceso genético, en conferencia de prensa mexicana se revelaron nuevos datos y surgieron nuevos nombres. Sin embargo, lo que más resalta en la masacre donde 19 migrantes fueron asesinados y quemados es que existe información suficiente y sospechosa que vincula a algunos policías mexicanos en la masacre. Mientras en Comitasío San Marcos varias familias guatemaltecas lloran frente a una fotografía la pérdida de un familiar, en México aún se desconoce las plenas identidades de al menos 15 víctimas. Siendo Jesús M., de nacionalidad mexicana. El segundo de los identificados corresponde a Daniel P., también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, quien, en atención a los actos de investigación, se dedicaba al tráfico de migrantes. El tercero, Elfego R.M., de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma... La Fiscalía General de Tamaulipas en México realizó una conferencia de prensa sobre el caso de la masacre de 19 migrantes en ese estado el pasado 23 de enero. Respecto a los hechos ocurridos el pasado 22 de enero del presente año en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, donde perdieron la vida 19 personas. Los trabajos realizados por el Ministerio Público, así como elementos de la Policía Investigadora y peritos de la institución, han permitido establecer que entre las víctimas se encuentran personas de nacionalidad guatemalteca en condición de migrantes, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo de especialidades forenses, quien se apoya por personal de la Comisión Nacional de Búsquedas del Gobierno Federal, como se ha comunicado anteriormente, esto a fin de obtener los archivos básicos de identificación, quienes al día de hoy han permitido conocer la identidad de 4 víctimas, esto por perfil genético. Durante la conferencia, el fiscal general del estado de Tamaulipas brindó el nombre de los guatemaltecos genéticamente identificados como víctimas. El tercero, Elfego R.M., de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma se considera se encontraba en situación de migración. Este miércoles se reportó la captura de 12 policías, quienes fueron arrestados por autoridades mexicanas por su presunta implicación en la masacre de Tamaulipas. Por lo tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno sigue muy de cerca la investigación que realiza la Fiscalía de Tamaulipas. Y sobre este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que mantienen una comunicación y trabajo también en equipo con autoridades mexicanas para, por una parte, esclarecer lo que ocurrió con esta masacre y por otra, la identificación de los cuerpos de los migrantes. A través de un comunicado, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirman que trabajan de manera estrecha y coordinada con distintas instituciones mexicanas para avanzar en la investigación que permita esclarecer la masacre ocurrida el pasado 22 de enero en Tamaulipas, México. Según el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, hasta este miércoles se han enviado 30 muestras de ADN a México para que sean analizadas y logren constatar si las víctimas son guatemaltecas. Se espera que entre esta y la otra semana se conozcan al menos el resultado de 23 pruebas. Mientras tanto, brindan acompañamiento a los posibles familiares de las víctimas. Indican que no se puede asegurar que ya hay personas identificadas porque aún están a la espera de los resultados oficiales. El canciller hace el llamado a los guatemaltecos para que no migren de forma irregular, ya que los riesgos en la ruta migratoria son diversos. Bueno, esta masacre realizada ya en Tamaulipas hace ya 13 días atrás
está tomando algunas situaciones que nos dejan completamente sorprendidos. El hecho, Sandy, por ejemplo, de ver que las capturas que se han dado, 12 en este caso, pertenecen a miembros de la Policía Federal Mexicana, y esto hay que entenderlo en su justo contexto, primero porque no es la primera masacre que se da en territorio mexicano, segundo porque no es la primera vez también que autoridades policiales federales mexicanas o municipales de México están involucradas en este tipo de situaciones, pero bueno, es que a todas luces parece increíble, ¿no? Increíble, Julio, y sobre todo destacar los avances que se han tenido, que no han sido tan rápidos. Exacto. También que sí se ha dado seguimiento, y lo hablábamos al principio cuando dábamos a conocer este caso, que las autoridades guatemaltecas, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, debía mantener pues constante comunicación, también exigir que se pueda esclarecer lo ocurrido. Porque recordemos, son varios guatemaltecos que se tiene conocimiento que eran parte de las víctimas. De hecho, ya se ha logrado la identificación de 4 personas, 2 de ellas guatemaltecas, 2 mexicanos. Y esa comunicación constante tiene que estar, no se debe dejar el tema por un lado, porque si no entonces se va a dejar en el olvido, ya no va a pasar nada. Y eso esperábamos, que el MINEX le diera seguimiento también de cerca. Así es, Andy. Aquí hay varios datos y varias cosas que tenemos de alguna manera que comentar. Y si gustan, para empezar, vamos primero con los datos y después con algunas situaciones que le van a parecer todavía más increíbles. Ahí están en pantalla para que usted pueda acompañarnos en el análisis. En este caso en particular, Sandy, después ya de varios días de ocurrida la masacre, la información oficial por fin empieza a fluir. Dramático es que esté involucrando a 12 agentes federales como autores materiales de este hecho. En México, Sandy, cárteles del narcotráfico como el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas contratan los servicios literalmente de policías para que cobren el peaje, o más bien la extorsión, a los convoyes que transportan migrantes. Cuando los tratantes de personas realizan los pagos correspondientes, los cárteles lo que hacen es proporcionarles un PIN, literalmente un número, y cuando el convoy es detenido, al facilitar el PIN, los dejan continuar. Un esquema que vulnera a todos los migrantes, todo un negocio que lastimosamente se ha vuelto común en el país vecino. Y cuando resulta que los tratantes de personas, los coyotes, o en ese caso los polleros, como le dicen los mexicanos, no pagaron a uno de los cárteles por donde pasan en su territorio, llamémosle así, lo que hacen es pues este tipo de situaciones. En este caso particularmente les robaron y después los asesinaron a los migrantes. Esa es la teoría que se tiene, Julio, y que sobre todo entonces deberá también irse presentando mayor prueba para poder hacer un caso sólido y que las personas involucradas también enfrenten a la justicia y que sean castigadas por los hechos ocurridos. Porque cuando ves que hay funcionarios involucrados, esta situación es grave, Julio, porque que desde este punto entonces se den esas situaciones, lo que muestra y refleja claramente es que lo ilícito está dentro del Estado, está dentro de estas instituciones públicas. Y entonces nos preguntamos, imagínate que un policía esté involucrado en una situación como esta, ¿qué seguridad le va a dar? Una, a los mexicanos, y dos, a los migrantes que pasan o tienen la necesidad de cruzar este territorio. Obviamente ninguna seguridad, porque aquí lo que estamos hablando, Sandy, es precisamente de la cooptación por parte de los cárteles del narcotráfico del Estado mexicano. Y esto yo sé que no va a ser agradable, obviamente, en un análisis hecho aquí en Guatemala para las autoridades mexicanas, pero Sandy, esto ya es parte de un narcoestado, donde logras penetrar instituciones que deberían ser tan fuertes, tan sólidas como aquellas encargadas de la seguridad y que logras realmente estar dentro de tu trabajo, entre comillas, para la seguridad de los mexicanos y de todos quienes estén en ese país, logras combinar eso con que te paguen los cárteles del narco para concretar hechos delictivos. La situación es grave. Por cierto, en México tampoco es que sea el único país en donde pasa, pero sí es el país donde en este momento esto está más fuerte. Dentro de las 4 víctimas que se reconocieron, 2 son mexicanas, una plenamente identificada y establecida ya no solo por ADN, sino que también por la misma familia que declaró, también en esta investigación, declaró que se trata de un tratante de personas más.
Entonces, el caso va tomando más sustento todavía. Y ya que tocas estos datos, Julio, ¿qué te parece si ampliamos también con alguna información que tenemos preparada para que podamos ir dándole seguimiento al análisis? Me parece muy bien, Sandy. Entonces, por favor, le voy a pedir a usted que me acompañe acá en el análisis que seguimos haciendo. No es la primera vez que se verifican masacres en territorio mexicano. Y esto es grave porque tampoco lo es la primera vez que están autoridades, y en este caso policías involucrados. Dentro de lo que decían las autoridades de justicia y de investigación mexicanas y las autoridades acá del MINEX, ya dijimos que uno de los identificados, que es un ciudadano mexicano, claramente se dedicaba al tema de trata de personas. Esto quiere decir, Sandy, que los riesgos a los que se enfrentan hoy por hoy los migrantes en su trayecto hacia el denominado sueño americano son muchos, ya que pasan desde las maras o pandillas hasta los cárteles en su trayectoria. Para los términos jurídicos, ¿se trata entonces de un crimen de Estado? Por supuesto que sí, y es un crimen de Estado que lleva un nombre específico. Esto se llama ejecución extrajudicial, con el agravante de que la ejecución extrajudicial constituye un delito de lesa humanidad, porque está cometido por las mismas fuerzas de seguridad del Estado, quienes se dedican a eliminar entonces migrantes, ya lo vemos. Por supuesto, y Julio, no descarta que estas personas que ya han sido detenidas, vinculadas a esta masacre, sean las únicas. Yo creo que la investigación debe ir también a más profundidad, porque no sabemos cuántas personas más podrían estar involucradas con los cárteles, involucrados con estos grupos delincuenciales que están acechando a los migrantes, que están aprovechándose prácticamente de un territorio que está pues a su disposición, ¿no? Donde no hay presencia del Estado, pareciera. Totalmente, Sandy. Aquí lo que hay es un ejemplo clásico de lo que hemos tratado de ir compartiendo con usted en varias noches. Esto es lo que se llama anomia, es decir, donde el Estado ya no esté presente, aunque esté presente realmente, sino que son los entes delictivos, en este caso los famosos, poderosos y todopoderosos también cárteles mexicanos, quienes dominan a su sabor y antojo estos territorios. Es evidente que aunque pueden haber más autores materiales, lo que sí hay son autores intelectuales, es decir, quiénes son los líderes, a qué cártel pertenecen y quiénes están girando y coordinando estas instrucciones, que también sería algo que es muy importante que el gobierno mexicano fuera tras ellos en una investigación penal y lograse su captura. Y es más, no solo de estos que cometieron esta masacre, sino que al final de cuentas de todos los que se dedican a hacer esta extorsión a los migrantes, porque si no lo que vamos a seguir hablando y analizando aquí en A la Medida serán más masacres futuras. Exactamente. Así el avance entonces de la investigación, la identificación de cuerpos, recordemos que son 19 personas las que se estima fueron víctimas de esta masacre, 4 han sido identificadas, veremos cuál es el resultado del resto de cuerpos también y también cómo avanza esta investigación. Guatemala se mantiene al tanto de lo que puede pasar y esperamos el apoyo de las autoridades mexicanas para esclarecer esta tragedia. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos a pausa, solo diciéndole algo, el sueño americano es la pesadilla americana al día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos, ¿verdad, Sandy? Así es, volvemos enseguida. Gracias, no cambie por favor, porque nosotros somos A la Medida.